¿Qué va a hacer el gobierno si Cuba se niega a entregar a los líderes del ELN? Esta es la pregunta que se hacen muchos colombianos y que nos contestará hoy aquí en el diario el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y este es El Diario, el podcast en el que los periodistas de Semana les contamos a profundidad el tema más importante del día. Las razones por las cuales el gobierno del presidente Iván Duque no aplica el protocolo, porque no se trata de cumplir o no, sino de aplicar un protocolo, en este caso son muy claras. Hay unas razones jurídicas fundamentales, hay otras razones que se han explicado a la opinión pública de compromiso claro jurídico, compromiso ético y compromiso político con las víctimas. La principal razón, por supuesto, es que ese protocolo no fue suscrito ni firmado por el gobierno de Colombia, y en ese sentido la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia 379 del año 2016, ha sido muy clara en que la política pública de paz siempre será una política de gobierno, y en ese sentido tiene toda la razón la Corte en afirmar ello. ¿Por qué? Porque si fuese una política de Estado, tendría que haber sido consultada con los partidos políticos en su momento, tendría que haber pasado por el Congreso y tendría que haber pasado por el examen de la rama judicial, como sí pasó en el caso de los acuerdos con las FARC. Para explicarle a los colombianos esto es muy claro. Si el famoso protocolo, el protocolo al que se está debatiendo en este caso, hubiese pasado por todas esas consultas, bien podría ser considerada una política de Estado, pero al no haber sido consultado y al no haber pasado por todos estos filtros, por supuesto de ninguna manera se puede exigir su aplicabilidad a un gobierno que no lo firmó. En segundo lugar, hay una argumentación que dice que el protocolo, al haber sido firmado por unos países garantes, tiene un estatuto, tiene una importancia en el derecho internacional, y en gracia de discusión, aunque se aceptara ese argumento, también hay que aceptarlo, y eso lo ha dicho un experto que fue entrevistado precisamente por la revista Semana, que es el profesor Cayambos. Hay una jerarquización en las leyes y en las normas del derecho internacional, y explico en qué consiste. Así como pudiera atribuirse al protocolo una obligatoriedad en materia de derecho internacional, hay normas de derecho internacional que tienen una jerarquía superior. En este caso, a las normas de protección de los derechos humanos, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, obliga a todos los estados parte de las Naciones Unidas a cumplir con esa obligación de proteger los derechos humanos. Y acá en este atentado terrorista fueron violados los derechos humanos más esenciales, la vida de 20 estudiantes que estaban preparándose para llegar algún día a ser policías. En ese sentido, prima la obligación del Estado colombiano en identificar y castigar a estos culpables, y también prima una obligación universal que no solamente tiene Colombia, sino todos los países que han firmado las convenciones de las Naciones Unidas, y es luchar activamente contra el terrorismo. En ese sentido, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo órgano a nivel político de esa organización, y en esto quiero hacer claridad, hay un órgano que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es muy importante, pero a nivel político, el órgano máximo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha pedido a todos los países miembros de la ONU, sin excepción, a que contribuyan con el gobierno colombiano y con su justicia para que los culpables, los autores, los organizadores de este delito sean llevados a la justicia. La sentencia es plenamente aplicable porque cuando define que se puede hacer el plebiscito, no solamente habla del plebiscito, sino que habla de las implicaciones que en ese momento tenía la política pública del presidente Santos con respecto a los otros poderes públicos. Y lo explico. Esta no es la única sentencia que habla de esto, y tal vez ha habido una confusión en algunos sectores de la opinión y en algunos sectores académicos. Esta sentencia que yo cito, que es la 379 del 2016, dice con toda claridad que la responsabilidad frente a una política pública de paz solamente le corresponde, y de manera privativa, así dice, al
Poder Ejecutivo. De lo contrario, obligaría a las otras ramas del poder, y eso es lo más importante. Cuando un presidente de la República toma una decisión como esta del protocolo, de ninguna manera tiene que consultar a las otras ramas del poder, ni tiene que convertir ese protocolo en norma legal, y tampoco tiene que pasar por el escrutinio de la rama judicial a través de la Corte Constitucional, porque no es una decisión de Estado, es una decisión solamente de gobierno. Hay otra sentencia que citan algunos críticos de la posición del gobierno, que es la sentencia 630, ya del año 2017. Esa sentencia se refiere a las políticas públicas de paz, pero ya cuando hay un acuerdo firmado, es decir, en el caso concreto de las FARC. Cuando hay un acuerdo firmado ya se convierte en una política de Estado, porque ese acuerdo tiene que transformarse y convertirse en reformas constitucionales y en reformas legales, como sucedió en el caso de las FARC. Por tanto, son plenamente aplicables ambas sentencias, pero en ambas sentencias, y el que quiera confirmarlo las puede leer, se asegura de una manera muy clara que la política de paz de un gobierno es de ese gobierno y de ninguna manera puede ni debe comprometer a ninguno otro de las ramas del poder y tampoco a gobiernos futuros. Ese argumento se cae de su propio peso, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no emite comunicados de prensa sin haber tomado una decisión unánime. Para aquellos que tienen más cercanía a las relaciones internacionales y para aquellos que no, es muy claro que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas toma las decisiones unánimemente, es decir, si uno solo de los países que hace parte del Consejo no está de acuerdo con esa declaración, la declaración no es pública, así fuese interpretada como un simple comunicado de prensa, pero no lo es. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 5 miembros permanentes. Está Rusia, está China, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y yo estoy seguro, y si alguien tiene alguna información en contrario, pues que lo diga, que ninguno de esos países permitiría que fuese interpretado esto como un comunicado de prensa, y ninguno de ellos permitiría que se afirmara en esa comunicación algo distinto a aquello que ellos han aprobado. Y acá lo que han aprobado, y cualquier colombiano lo puede leer en la página web de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, dice con toda claridad que las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad de esa organización, condena este acto como terrorista y que le pide a todos los países miembros, y lo dice totalmente claro en inglés, to bring, es decir, entregar, llevar a los culpables, a los autores, a los organizadores, a los financiadores y patrocinadores, se utiliza esas 4 palabras, ante la justicia, y colaborar con Colombia para que ello sea así. Minimizar la importancia de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creo que en este momento no sería justo con una organización tan importante. Aquí no hay una obligación de Estado, era una obligación de gobierno, y ese protocolo, por supuesto, no vincula al gobierno del presidente Duque. En este sentido es muy importante volver al argumento de la jerarquización. Así como los estados y los gobiernos tienen responsabilidades internacionales frente a aquellos compromisos que asumen, hay una jerarquía en esas responsabilidades, y en este caso prima, por supuesto, el castigo a los terroristas. De lo contrario, pónganse ustedes a pensar qué pasaría si el ELN, siguiendo en Cuba, toma la decisión de cometer otro acto de terrorismo igual o peor al que ya cometió. En ese sentido, todas las miradas se dirigirían no solamente a los países que en este momento mantienen a estas personas en su territorio, sino a la propia Colombia por no haber hecho lo que le correspondía. Por eso, en este sentido, la obligación, ahí sí, de Estado de Colombia es activar todos los caminos de cooperación judicial para que estas personas sean capturadas y entregadas a la justicia para ser sancionadas y para ser condenadas a los delitos a que corresponda. En este sentido, el gobierno colombiano ya ha anunciado, y lo hará, solicitará en extradición a estas personas, invocando un tratado de extradición que está vigente con Cuba desde 1932. En esto, el tema que usted menciona de una mesa, ni para el ELN ni para el gobierno colombiano existió, y le explico por qué.
la misma declaración oficial reiterativa de Pablo Beltrán, que era el vocero de la delegación de negociadores del ELN, siempre fue y fue reiterativa, y ustedes los pueden verificar. La única manera en que el ELN consideraba que hubiese una mesa era el envío de delegados oficiales del gobierno de Colombia a la isla de Cuba. El presidente Duque siempre fue muy claro en que no enviaría voceros, ni delegados, ni representantes a la isla de Cuba hasta que se cumplieran los requisitos que él establecía, que siguen siendo los mismos: no más secuestros, entrega de todos los secuestrados y cese inmediato de todas las acciones criminales, que por supuesto incluían el reclutamiento de los menores, en el cual siempre seguía reiterativamente el ELN, la siembra de minas antipersona, la voladura de los oleoductos, que está prohibida internacionalmente, por supuesto. Es decir, el ELN y el gobierno siempre entendieron que no había un espacio de diálogo, y al no haber un espacio de diálogo no había protocolos. Las justificaciones, usted me pregunta, que da el ELN a su acto de terrorismo, incluyen, como usted lo menciona, que era una respuesta a la acción del ejército. Hay que recordarle al país, y el ELN tiene que ser en esto muy claro y no le puede mentir al país. Ellos hicieron un cese de actividades muy corto, fue un cese de actividades que el país incluso cuestionó, fueron 12 días de cese de actividades, y como respuesta a esos 12 días de cese de actividades, el gobierno siempre fue muy claro que las actividades y las obligaciones constitucionales de nuestra fuerza pública, de nuestra fuerza armada, no cesarían, porque el cese unilateral fue unilateral. De ninguna manera el gobierno ni el ejército colombiano se comprometieron a no adelantar acciones militares. En ese sentido se cae de su propio peso ese argumento, y también, como lo han dicho muchos expertos internacionales que confirman la posición no solo del gobierno sino de todo el mundo, de las Naciones Unidas, este es un acto que violó totalmente todas las normas del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto del derecho internacional humanitario, porque se comete contra personas que no tenían la característica de un objetivo militar. Estas personas ni siquiera eran miembros de la fuerza pública, eran estudiantes que una vez terminaran sus estudios iban a ser investidos del carácter de policía. Por eso cualquier justificación que haga en su comunicado el ELN no tiene ni el reconocimiento ni la validación de nadie hoy en este planeta. Le quiero decir que esa declaración es absolutamente irrelevante en este momento, porque es la misma organización de la cual él hace parte la que reconoce a través de un comunicado oficial firmado por la Dirección Nacional del ELN, reconociendo esa autoría. En ese sentido hay que explicar que la Dirección Nacional del ELN tiene varios miembros, entre ellos el señor Beltrán. Entonces, independientemente de que él diga que sabía o no, es su propia organización de la cual él hace parte, está tomando la responsabilidad. Usted, con respecto a la afirmación de Pablo Beltrán, en la cual él dice que si nos atacan nos vamos a defender, ese ha sido un argumento que siempre han esgrimido los grupos terroristas a lo largo de la historia. La interpretación que da el ELN a este acontecimiento es absolutamente insostenible y tampoco es justificable. Y lo explico porque el gobierno nacional, desde el primer día en que el presidente Duque tomó posesión de la presidencia de la República, le ha dicho al ELN incesantemente que la única manera de continuar con un espacio de diálogo era no más secuestros, cesar definitivamente el secuestro y cesar acciones criminales. Y ellos nunca se detuvieron. Y le voy a poner un ejemplo de cómo se ha comportado el ELN. Durante los 17 meses de proceso de diálogo con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el ELN no paró su accionar, es decir, atacó, independientemente de que hubiese o no un acuerdo, un proceso de paz
con el presidente Santos, ellos cometieron más de 400 actos criminales y asesinaron a más de 100 personas. Y ya hablando del gobierno del presidente Duque, ellos secuestraron más de 9 personas en el periodo que llevamos de gobierno. Entonces, aquí quien ha atacado y quien no ha respondido y no ha escuchado a la solicitud del gobierno para poder dialogar es el ELN. El gobierno nacional, desde el comienzo de esa situación, desde el inicio de esa situación, exigió al ELN entregar inmediatamente a estas personas, así como lo ha exigido en las otras situaciones tan tristes y desafortunadas de estos secuestros. ¿Por qué? Porque el ELN de ninguna manera puede justificar estas conductas. Ese era un helicóptero no militar, estaba tripulado por 3 personas civiles y ese helicóptero de ninguna manera tenía una misión que pudiese ser interpretada con carácter militar. Por tanto, no era un objetivo que fuese legítimo para haber cometido semejante delito. En este sentido, yo quiero aprovechar esta pregunta para mencionar que el Gobierno Nacional le ha enviado la lista de los secuestrados a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es una entidad creada como fruto de los acuerdos con las FARC, porque, y esto es muy importante que los colombianos lo entendamos, cuando se habla de personas desaparecidas, no solamente se habla de personas que perdieron la vida y su localización o su ubicación no se conoce, también se refiere a personas que continúan vivas y han sido desaparecidas a través de la figura del secuestro. Para los expertos en derecho, basta solamente consultar el Estatuto de Roma, en donde uno de los delitos de lesa humanidad es la desaparición forzada, y como parte de la definición de desaparición forzada está el delito del secuestro. Por eso es que el gobierno no puede sentarse con un grupo que secuestre, porque estaría violando también el Estatuto de Roma. En este sentido, no solamente el gobierno colombiano el que ha estado solicitando eso desde hace muchos meses. La Unión Europea en pleno, en una declaración pública de su vocera, hace 2 días, le ha exigido al ELN que detenga los secuestros y que cese definitivamente en ese delito. Esa declaración no es solamente un acto de buena voluntad, es una obligación del ELN hacerla. Y es una obligación del ELN detenerse en los actos criminales. Acá no estamos hablando solamente de actos de buena voluntad, sino de obligaciones que tiene ese grupo, y más en este momento en el cual está siendo señalado por todo el planeta después de ese grupo mismo haber confesado el más terrible delito, que es el asesinato de inocentes. Y es que el presidente Duque, desde el inicio mismo de esta triste situación que se desencadenó con este acto terrorista, le pidió al señor canciller de la República y a mí como alto comisionado para la paz que nos reuniéramos con los países garantes del proceso que el gobierno anterior inició con el ELN. Eso hicimos. Nosotros nos reunimos con las representaciones diplomáticas de Noruega, de Cuba, de Brasil y Chile, porque vale la pena recordar que Ecuador renunció a su carácter de garante en abril del año 2018 por considerar que el ELN continuaba realizando actos terroristas, y en el caso de Venezuela, que era garante, Colombia, a través de una declaración oficial y pública del señor presidente Duque, declaró y manifestó al mundo que no reconocía como garante a Venezuela porque no hubiese sido coherente pedirle a la Corte Penal Internacional que investigara al régimen de Nicolás Maduro y al mismo tiempo considerar como garante a ese país. En ese sentido, la respuesta a su pregunta es muy clara. Hemos estado en permanente contacto con los países garantes, y esto es importantísimo explicarle a las personas que nos están viendo y nos están leyendo. El hecho de que los garantes tengan una opinión distinta, o algunos de ellos, frente a la opinión del gobierno colombiano, de ninguna manera implica que las relaciones diplomáticas se afecten. En ese sentido, todos los países tienen posiciones distintas. En ese sentido, el país es respetuoso de las decisiones que tomen o vayan a tomar esos países, pero también quiero recordar que ninguno de ellos ha expresado que no entregarán a los responsables de estos. Es discutiendo la forma en cómo esos responsables deben ser entregados, y nosotros como país confiamos en que esos estados
tomen la decisión correcta. En ese sentido, la Constitución Política colombiana y la Ley 418, que ha venido siendo prorrogada varias veces y acaba de serlo por el Congreso, siempre permiten que el gobierno colombiano, a través de la decisión soberana y exclusiva del señor presidente de la República y a través de sus agentes, uno de ellos soy yo como alto comisionado, tomen decisiones políticas en momentos políticos en los cuales haya lugar a esas negociaciones. Ese momento político en este instante de la realidad colombiana no se está dando, pero eso no quiere decir que los momentos políticos sean estáticos. Los momentos políticos van cambiando y en ese momento, si cambian, la Constitución política y la ley colombiana nos dan toda la facultad para poder iniciar o no un proceso nuevo de diálogo. Lo primero que el gobierno nacional espera a corto plazo es que se cumpla con lo que la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está solicitando, y es que los culpables de este acto de terrorismo no queden impunes. Eso es lo primero. Lo segundo es reiterar lo que siempre el presidente Duque y todo su gobierno ha manifestado, que el ELN cese todas las acciones criminales y, por supuesto, renuncie permanente y definitivamente al secuestro. Si esto sucede, habrá un momento político, como el expreso, que tendrá que ser valorado por este gobierno para tomar decisiones. ¿Hacia dónde va el país en este 2019? En el Gran Foro Colombia, que realizaremos el 29 de enero en Cartagena, reuniremos a tomadores de decisiones y expertos para analizar el rumbo que debe tomar el país. Adquiera su boleta con el 20% de descuento hasta el 26 de enero. Organizan Semana, Dinero, Ecopetrol, Essentia, United Health Group, Colmédica, Clínica del Country y el Hotel Intercontinental Cartagena de Indias. Con el apoyo de Allianz, Surtigas, Grupo Ortiz, Matrix Consultings, ISA, KMA Construcciones y la Cámara de Comercio de Cartagena. Más información en www.forosemana.com.